buenas tardes. Así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre. Estamos escuchando Lo que yo sé de Diveana, un merenguito suavecito para arrancar con buena energía y buen pie la tarde de hoy. Y así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en esta primera hora en enlace con Radio Delfín 1060 AM. No se les olvide darse la pasadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludan en Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Y así, con esta primera ronda informativa. Iniciamos con, lamentablemente caen parálisis técnica ganaderos ante crisis de combustible. Esto lo veníamos asomando desde hace un par de semanas atrás, que la escasez de gasoil y de gasolina iba a traer como consecuencia lamentablemente este desenlace, y así es, el 80% del sistema agroalimentario del país genera especial alarma el sector ganadero, que advierte que la seguridad alimentaria de los venezolanos está amenazada. Esa seguridad alimentaria que tanto dice el presidente Nicolás Maduro que está garantizada, que el 80% de los productos están siendo producidos. Bueno, Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro, que sabemos que eso encarece más los productos, para garantizar al menos la operatividad de sus máquinas agrícolas y generadoras eléctricas para hacer valer o llevar a término la producción. Según Chacín, en el mercado pagan aproximadamente $1 por litro de diésel, y dependiendo del municipio de cada país puede llegar hasta costar $3 el litro de gasolina, lo que es casi imposible de trabajar para un agricultor que necesita este combustible para sus tractores. Y aún así esto se enmarca con la nota que dábamos esta mañana, que Nicolás Maduro sigue regalando diésel a Cuba. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, Nancy? Lamentablemente esa es la situación que se está presentando. Y Roberto Picón, ningún medio de comunicación puede ser utilizado como instrumento de intimidación. El rector del Consejo Nacional Electoral afirmó que el país necesita instituciones y poderes públicos que cumplan con la Constitución y las leyes, que sirva a todos los ciudadanos por igual. Ni el canal del Estado o de ningún otro medio público o privado pueden ser utilizados como instrumentos de intimidación, sino más bien como unas tribunas privilegiadas para la promoción de valores como el respeto, la pluralidad y la tolerancia. Esto pues es lo que ha venido reiterando en su cuenta en Twitter Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral. Y este mensaje pues se produjo luego de que Diosdado Cabello amenazara desde su programa Con el Mazo Dando al vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, a quien el oficialista calificó de gran mentiroso, y además amenazó con desmandarlo luego de que el rector solicitara abrir una investigación contra Venezolana de Televisión por favorecer al PSUV en su programación. Así pues se está viendo este tema en Venezuela. Lamentablemente cada día pues el régimen viene mostrando más su poderío. Y en otro orden de informaciones, el régimen incrementó del 13 al 30 millones de dólares lo que el Nacional le debe pagar a Diosdado Cabello. Esto cada día se salió con la suya. No. Lamentablemente incrementó la cifra de 13 a 30 millones. Lamentable esta situación. El juzgado tercero primero de instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas dictaminó que debe cobrarse el doble de lo que sentenció, más los costos procesales, luego de que se realizó el embargo a El Nacional.
ya son 13,36 millones de dólares. Ahora pues el Nacional deberá pagarle a Diosdado Cabello la módica suma, o sea, eso está como en una boleta de rifa, la módica suma de 30,05 millones de dólares por conceptos de daño moral, según el juzgado tercero primero de instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial en el área metropolitana. Esta nueva cifra es más el doble de lo sentenciado. Incluye las costas procesales que se vienen calculando en 3,33 millones de dólares. ¿Hasta dónde vamos con este gran atropello que viene dando el gobierno de facto de Nicolás Maduro ante el Nacional? O sea, no les bastó con cerrarlo, con llegar a quitarles absolutamente todo, a dejar familias completas pasando las necesidades habidas y por haber, sino que lamentablemente pues viene presentándose este gran problema. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. También nos pueden sintonizar, ver por las redes sociales y por supuesto por la www.siemprevenezuelaweb.com. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a Gabriela Parra y a ese gran equipo de producción. Detienen a 3 personas que movilizaban a más de 70 migrantes haitianos y seganaleses en Montería. Abogado Juan Camilo Restrepo asumió como nuevo alto comisionado para la paz en Colombia. Deportado venezolano señalado de tráfico de drogas en Riohacha, La Guajira. En la zona rural de Manaure, muy cerca de la frontera colombo-venezolana, fue capturado hombre con documentos falsos. Ibi Ojeda, presidenta de la Federación de Campesinos del Caribe, fue amenazada de muerte. Exportaciones del café colombiano caen más del 52% durante el mes de mayo por bloqueos, sobre todo en La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Se creó el convenio de la creación de la Asociación del Municipio del Sur de La Guajira. A paso lento se reactiva la economía nocturna en Riohacha, La Guajira, muy a pesar de la pandemia. Abierta la convocatoria para el tercer torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda 2021. En Maicao, los Iguarán grabaron el tema Bendita Tentación en el álbum La Zona 8 de Maicao, Colombia para el Mundo. Desde el 11 al 13 de junio viven las fiestas patronales de San Antonio de Padua en Guayacanar, Barranca, La Guajira. La Cruz Roja entregó equipos biomédicos en el Hospital Santa Cruz de Urumita. Exigimos justicia y la verdad porque la Policía Nacional asesinó a Guillermo Iguarán Cuadrado, de 16 disparos. Lo claman sus familiares. Comunidades de Patilla y Cerrejón inauguran el nuevo cementerio y un tanque de agua de 40.000 litros de agua en Barranca, La Guajira. Construcción del nuevo puente sobre el Rito es una realidad en Riohacha, La Guajira. Colombia, prácticas universitarias ahora sí serán certificadas como experiencia laboral. Cayó otro cargamento de cocaína en San Andrés. Fueron necesarios 4 operativos. Ciudadanos priorizados pueden ser vacunados en el Caribe, Guajiro y en el Cesar. Alcalde Pumarejo de Barranquilla lo dijo muy claro: nuestra tarea es recuperar empleo y dar oportunidades a los jóvenes. Gobernación de la Costa Atlántica, 10.000 millones para impulsar empresas. Viviendas destrozadas y horas de pánico fue el balance general de los disturbios en los desmanes afuera del Estadio Metropolitano. Bloqueos afectan a 37 proyectos en La Guajira, en el Magdalena y la Costa Atlántica. Barranquilla, centro del tema migratorio en la visita del jefe del ARNUR. Esperamos que en la Costa Atlántica y en el Caribe, por supuesto, conlleve a La Guajira, sobre todo, el caso de los puntos visibles de Migración Colombia. Solamente lo volvemos a repetir desde Fonseca, San Juan, Riohacha y Maicao. Entre tanto, los municipios del sur de La Guajira como Atonuevo, Barranca, Distracción, Cuestecita, Albania y por supuesto diferentes corregimientos no tienen esa particularidad. Nos preocupa mucho, ya que muchos migrantes venezolanos retornados hoy día no pueden acercarse a ciertas ciudades por el alto costo del pasaje. Diputados
piden poner a la Contraloría General de la República la lupa a las obras del Ernesto Cortizó para que den explicación del plan de inversiones en Santa Marta. En alianza, el proyecto busca beneficiar a emprendedores de Tasajeras del Magdalena. Asesinan a otra mujer trans en el Cesar. Con este caso serían 7 asesinatos en lo que va de mes. En Riohacha, capital de La Guajira, 40 familias guayú retornadas ya tienen vivienda propia. El proyecto fue ejecutado por los Ministerios de Relaciones Alemán y el Malester International América. Colombia llega a 48 clasificados para los Olímpicos de Tokio. La actriz Angelina Jolie recordó una anécdota que vivió con un niño venezolano. Casi definida quedó la nómina de aspirantes a las elecciones atípicas para la alcaldía en Fonseca, La Guajira. En San Juan del Cesar nace la primera escuela de Ruby. Cartagena de India, nuevo plazo para demoler Acuarela en diciembre del 2021. En Gala de Zamba piden urgente que se active el acueducto, ya que fue instalado en el 2017 y nunca hasta el momento ha salido una gota con agua. Departamento Bolívar participa con el 7.9% de las exportaciones del país. Fallece por COVID-19 Silvia Ferrer, que consagró su vida a las humanidades. Arranca el desbloqueo a la Vía Nacional Panamericana por parte de los indígenas. Llamado de la Corte a la Alcaldía de Cartagena para que proteja a los vendedores. 7 fallecidos y 207 contagios en 24 horas a causa del COVID-19 en el Magdalena. También Magdalena sigue la polémica con el caso del médico que en el hospital del Magdalena contrató a un falso especialista y le cancelaron, escuchen bien esto, 259 millones de pesos con documentos falsos. En Santa Marta y las playas de Rodadero cierran temporalmente sus playas por descanso y oxigenación. Cayeron 298 kilos de cocaína camuflada en cajas de guineo con destino a la ciudad de Amberes, en Bélgica, en la costa caribe. También la policía incautó más de 400 millones de mercancía ilegal en el Cesar. Desde septiembre cambiará la forma de hacer llamadas en Colombia. Debate jurídico por quienes representan a las comunidades negras ante Corporación del Cesar. Demandan al municipio de Valledupar por inoperancia a la despulpadora de mango. La vallenata Andrea Cañón regresó a su departamento como una de las mejores medallistas mundiales y la campeona nacional de Colombia a Valledupar. Y cautan 24 metros de madera en la población de Codazzi. Gobernación del Magdalena en búsqueda de apoyo internacional para impulsar la reactivación económica y generacional de empleo. Cayeron alias Huicho y el Chano. Les colocaron los ganchos, los encontraron con varios vehículos robados en Maicao. La Guajira entre los 4 departamentos con menos ocupación de camas UCI. Temor en el banco del río Magdalena en peligro de desbordarse. Sicarios asesinaron a fiscal especializada en Tibú, norte de Santander. Fuertes aguaceros en Santa Marta la noche de ayer. Cruz Roja del Magdalena habilitó punto de apoyo para proceso de migración de venezolanos. Lo seguimos repitiendo, necesitamos más puntos de apoyo para nuestros migrantes venezolanos, sobre todo en los municipios del sur. Entregan sillas de ruedas y caminadora a discapacitados en Ciénega. En Maicao se inició la jornada de construcción del capítulo independiente de Regalía. Pérdidas para la ganadería ya suman 420.289 millones desde el inicio del paro. Hoy se cumplen 40 años del atentado al Papa Juan Pablo II. Silvia Escobar es la nueva presidente de ROPAC. Premio Rey de España para fotógrafo de un periódico colombiano. Caribe Sucre entregan títulos de propiedad a 123 familias en Sincelejo. San Andrés sumó 11 casos de COVID-19. Baja presión, no se espera un desarrollo significativo, lo dice el Centro Nacional de Huracanes de Colombia. Avanzan lineamientos deportivos en el Estatuto Raizal en el archipiélago. Siguen casos de turistas abusando del uso de carros mulitas, poniendo en riesgo sus vidas y a los demás usuarios de las vías de San Andrés. Posible deuda hipotética de las autoridades por homicidios de los hermanos Gómez Manjarres en Fonseca, La Guajira. Mediante la entrega Ey Primo, no al trabajo infantil, buscan erradicar este flagelo en La Guajira, sobre todo con los migrantes venezolanos. Señores, Carlos Ucategui, el Miura retornando a los estudios. Y este pues fue ese primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde La Guajira. Continuamos con más información. Instalarán un hospital de campaña tras sufrir cierta contingencia en el hospital Ildemaro Pacheco de Corpo Salud, que se encuentra en San Juan de Colón, en el estado Táchira.
filtraciones, falta de aire, falta de asepsia, hacen que en horas de la mañana el presidente de Corposalud fuera a este centro hospitalario e instalara de emergencia una hospital carpa para poder atender a todas estas personas con COVID-19. Esta es la fotografía clara de cómo están las infraestructuras de salud en Venezuela. Instalar un hospital campaña para poder atender a alguien que debería estar bien protegido en una edificación de ladrillos y 4 paredes, limpio, con personal, con insumos. Bueno, lamentablemente esta es la fotografía que se presenta en más de un estado dentro de Venezuela. ¿Quién dijo que en Venezuela existía un estado fallido? ¿Quién dijo que en Venezuela existía corrupción? Porque según el mismo ministerio, pues ha dicho que en Venezuela tenemos una ley que se llama Ley Anticorrupción, pero debería colocarse en función de empezar a mirar cuáles son esos corruptos, y yo creo que, a mi parecer, están todos involucrados. Ahí no se salva nadie. ¿Dónde están los recursos? Es que de verdad, desde que este dictador está mandando, no ha enviado recursos, así sean mínimos, de verdad no creo. Y Delsa Solórzano en Venezuela dice que se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Durante su participación en esta reunión virtual que se ha venido realizando, pues el estatus de violación de derechos humanos en Venezuela, la dirigente político calificó de terrible los crímenes de lesa humanidad que fueron entregados a la Corte Penal Internacional y que se encuentran en este proceso de estudio. Esto pues es bastante lamentable que muchos digan, todavía aquí en Venezuela tenemos casos de lesa humanidad. Pues aquí esto es lo que está manifestando Delsa Solórzano en este momento, donde en el día de hoy pues en Venezuela se violan absolutamente todos los derechos humanos, y todos al mismo tiempo. O sea, no es que espere uno y después miramos a ver si se viola al otro, porque también se realiza la violación de la Constitución, que aún es todavía más relevante, ¿no? Y reiteró también que cometen crímenes de lesa humanidad que han sido documentados y además entregados a las diferentes instancias internacionales. En este evento, donde pues hizo presencia Delsa Solórzano, representó a cerca de 200 víctimas que han presentado estos casos ante la CPI, que ven desde el asesinato hasta la tortura contra la población determinada y por razones determinadas. También Delsa ha venido asegurando que hay fundadas razones para considerar que en Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, pues el régimen de Nicolás Maduro está señalando el narcotráfico y el terrorismo, es decir, estamos bajo el yugo de una dictadura militar acusada de narcotráfico y terrorismo. Así, pues es esta opinión en medio de este trabajo que se viene realizando. Acá no hay más. Definitivamente la Corte Penal Internacional debe actuar consecuentemente con todas las pruebas que se han recopilado en ese trabajo, que no duró ni 1 ni 2 meses. Duró más de 1 año ese trabajo de investigación que se realizó. Y se realizó con personal totalmente calificado. Precisamente, Gabriela y audiencia, va a cumplir 1 año de haber salido ese documento, de haberse presentado ese documento, que duró, imagínate, lleva 1 año en este proceso de investigación, que ya tenía 1 año, más de 1 año largo de investigación. O sea, vamos con 2 años. Con 2 años. Con 2 años y algo de tiempo, trabajo. De días de tiempo. Entonces, ya se van a empezar a ver frutos de todo ese trabajo, que no se va a lograr desempeñar en 2 o 3 meses, pero que caen, lamentablemente tiene que caer el que está cometiendo. Hay causa probable porque la violación sistemática es diaria, es impresionante de verdad el trabajo que les da Nicolás Maduro a estos investigadores.
de verdad no tienen ni siquiera que esculcar tanto ni hacer, bueno, esculcar es revisar, pero Sí. se me fue, pero no tienen ni siquiera que investigar tanto para mostrar, poner la lupa y hacer la fotografía de la violación de derechos humanos. Es a diario, es en cada momento, es en muchas áreas del país. Entonces, bueno, ya vienen a ya se va a recoger ese fruto de ese arbolito que ya lleva 2 años creciendo, que no debió haber sido tan grande, porque es lamentable cada caso de violación de derechos humanos. No es que nos alegre, pero se han venido acumulando y ya es hora de que todo caiga por su peso. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y esta segunda media hora de programa lo ameniza o lo inicia el indio, Pastor López. De verdad que una de las leyendas de la música con su tema No se puede. No se puede. No se puede así como otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre en noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Lo que le pasa a El Nacional es lo que sufre el periodismo en Venezuela. Pues en el foro confiscación de un diario procedente nefasto para la libertad de expresión en América Latina, pues hubo palabras de elogio para los comunicadores del país. En Venezuela se ha creado un sistema para socavar la libertad de expresión. Esto, pues, es lo que ha venido señalando Miguel Enrique Otero. Nuestro homenaje al periodismo de resistencia, dijo Jaime Abello, director general de la Fundación GAU. Pues en Venezuela se ha venido creando este tipo de acciones y se ha venido creando un sistema para socavar la libertad de expresión, ha indicado el editor, presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, donde ha señalado ante de todo esto, pues la falta de justicia del país, que han acudido a las instancias internacionales para denunciar estos atropellos que se vienen cometiendo contra los medios de comunicación. Nos robaron el edificio, Diosdado Cabello y unos militares de mando. Esto, pues, es lo que ha dicho. Otero también ha venido explicando a los participantes de este foro confiscación de un diario precedente nefasto para la libertad de expresión en América Latina, organizado por Ávila Montserrat, Compromiso Democrático, una asociación civil integrada por venezolanos residentes en Bogotá y en el Centro de Memoria, Migración y Reconstrucción de Venezuela, que como el régimen de Nicolás Maduro no pudo comprarlo ni cerrarlo, pues se empeñó en cercarlo de múltiples maneras, incluidas la represión tributaria y además la administrativa. La expropiación, pues, es una nueva modalidad. Antes, por ejemplo, pues el caso de RCTV, se entregaba el bien del Estado y en este caso de la sede El Nacional, pues se entregó a un particular. ¿Y se entregó a quién? A Cabello. Esto se ha venido señalando, se ha venido diciendo. También se recordó que esta demanda sobre lo que se sustentan las acciones del régimen, pues están fundamentadas en un artículo que se publicó originalmente por el diario ABC de España, donde se señala que Estados Unidos abrió una investigación contra Cabello por narcotráfico, lo que al final resultó ser cierto luego de que la DEA ofreciera recompensa por su captura. Pero ¿quién pagó? Vamos a utilizar un término muy colombiano. ¿Quién pagó los platos rotos? Pues el Nacional. El Nacional. El Nacional, que replicó una nota. Que era cierta. Que era cierta, exacto. Que la replicó porque quien la editó fue el ABC de España. Y esa nota se replicó. ¿Y a quién vinieron a darle? Porque pues no les servía que el Nacional, que es venezolano, dijera, mire, aquí está pasando esto. Acá la DEA ofrece una recompensa por la captura de Diosdado Cabello. Pero ahora se suma a la nota anterior, que ya no son los 13,3 millones, sino que ya le suman a 30,5 millones. Y Nancy, en cualquier Estado de Derecho realmente esa sentencia se hubiese revertido al probar que la nota no era una difamación. Empezando que no debió haber existido juicio, porque la nota no era autoría de ellos replicaron. El que debe haber sido denunciado por difamación no tenía que haber sido el Nacional, sino el diario español que lo publicó como nota de origen, como nota propia. Entonces, por replicar,
caen en difamación, pero aún sale la sentencia con Diosdado Cabello y no quitan la difamación. Ahí tiene un buen material, digamos, cualquier ente judicial para que se dé cuenta la locura del sistema judicial que se encuentra en estos momentos en Venezuela. Pero ¿qué no le sirve al gobierno de Venezuela, Audiencia y Gabriela? No le sirve la libertad de expresión, no le sirve que la prensa, que los medios de comunicación digan la verdad de un gobierno, de facto de un gobierno que lo único que ha hecho es acabar con el aparato productivo de Venezuela, lo único que ha hecho es terminar con los niveles de educación, que no se tiene salud, que no se tiene garantías en servicios públicos, que ni siquiera se tiene el respeto por la vida, porque el no tener el respeto por la vida es eso, no pagar a la OPS para tener las vacunas en medio de una pandemia. La pandemia no es un juego, no es algo que se inventaron, es algo que está a nivel mundial y que por derecho propio, el ciudadano venezolano debe tener esa vacuna. No salgan con el cuento a decir que la curva se aplanó, que se aplanaba en diciembre, que se aplanaba en enero, que se sigue aplanando, pero la curva no se ha aplanado del COVID-19, siguen los niveles de aumento. Entonces acá es donde uno puede corroborar y puede decir con certeza que el gobierno no está haciendo las cosas bien. Hace semanas salieron a decir que en Venezuela no existen niveles de corrupción. Es lamentable que salgan a decir que no existen niveles de corrupción, que cómo es posible que la Corte Penal Internacional los vaya a juzgar y directamente vaya a buscar a presidente usurpador, Nicolás Maduro, a decir, bueno, pero es que él no ha hecho nada, acá él no ha hecho nada. ¿Y qué contestó Nicolás Maduro cuando el tema de la vacunación? Que le dijeron, bueno, usted tiene que responder por las vacunas para el pueblo, para que el pueblo realmente... Yo ya me vacuné, mi equipo se vacunó, los altos mandos se vacunaron, lo demás no importa. Bien, entonces gracias. Aquí está esa consecuencia. Pero en Siempre Venezuela es noticia. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Carlos Uzcategui, el Miura, con las historias de la costa caribe, La Guajira, el Magdalena y el archipiélago. Hoy, con la capital del departamento colombiano del Magdalena, Santa Marta. Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es la capital del departamento del Magdalena, Colombia. Fue fundada el 29 de julio del año 1525 por el español Rodrigo de Bastida, lo que según los textos la hace la ciudad en pie más antigua de Colombia. Se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre. Sus gentilicios son los samarios. Esta ciudad es conocida por el ecoturismo, la historia de sus calles y además por sus paradisíacas playas. El balneario El Rodadero es uno de los principales destinos del Caribe colombiano. Su casco urbano se encuentra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar Caribe, y el Parque Natural Tayrona, donde se encuentra bajo jurisdicción de la ciudad. Entre sus atracciones culturales e históricas están la Casa de la Aduana, la Catedral Basílica, la Biblioteca Banco de la República, el Seminario San Juan de Nepomuceno, el Malecón de la Bahía, la Quinta de San Pedro Alejandrino, la Plaza de Bolívar y el Parque Los Novios. Su núcleo más poblado y de mayor actividad comercial es la zona central, desde donde se desarrolló la ciudad a partir del siglo XVII. El plano comprendido entre la carrera primera, la calle 22 y la avenida del ferrocarril enmarca su centro histórico y su núcleo comercial, encontrándose además su núcleo de turismo de playa en la popular zona del Rodadero. La ciudad además es conocida por haber sido el lugar en el que Simón Bolívar falleció en 1830 en una hacienda de nombre Quinta de San Pedro Alejandrino, que en esa época se encontraba a las afueras de la ciudad de Santa Marta, lo que la ha convertido en un importante sitio histórico y turístico
de la región. De su época precolombina, los pueblos nativos de la región que actualmente ocupa Santa Marta se destacaron por sus magistrales trabajos de orfebrería y de ingeniería. Entre ellos se encuentran los sitios urbanos más desarrollados de la Colombia prehispánica, como las ruinas arqueológicas de Pueblito, Chairamá en el Parque Nacional Tayrona, la ciudad perdida Teyuna en el río Alto de Buritaca y la zona de la reserva en la cabecera del río Frío de Ciénega. En 1501, Rodrigo de Bastida y Juan de la Cosa recorrieron la costa desde el Cabo de la Vela hasta Urabá. Durante esa expedición dejaron algunos soldados en la bahía de Santa Marta, que Bastida identificó como un lugar propicio para desarrollar un centro urbano. Estos soldados fueron los primeros europeos en mezclarse con la población local. En 1514, la flota de Pedrarías Dávila llegó a la zona y tras enfrentarse a los nativos tomó varios prisioneros. En el año 1525, Bastida fundó oficialmente la ciudad cerca de la desembocadura del río Manzanares. Fue el primer gobernador de la provincia de Santa Marta y promovió las relaciones cordiales con los pobladores locales. Eso lo llevó a enfrentarse con otros españoles que le causaron heridas que lo llevaron a fallecer en Santiago de Cuba. Tras su partida, lo reemplazó a la cabeza de la gobernación el comerciante y banquero García de Lerma. En el año 1528, este negocio, en nombre de Carlos V con la familia Huerce, la colonización de Venezuela. El 16 de febrero del año 1533, la provincia de Andahuaylas y Nueva Andalucía y Urabá se dividió en la de Cartagena y Santa Marta. Pero también en el año 1585 se prohibió por cédula real los colonos blancos esclavizar a los indígenas tupé y guayús. Sin embargo, esta prohibición no se cumplió, lo que exacerbó los conflictos entre los nuevos colonos y los pueblos tradicionales de la región. Durante el siglo, ese periodo, los conquistadores españoles expulsaron a los matunas que ocupaban esas tierras y arrasaron las poblaciones de otros pueblos que habitaban la región. Durante la independencia, los criollos de Santa Marta los movió sobre todo su rivalidad con Cartagena y por ende los ejércitos bolivarianos, y a los indígenas la percepción de que las autoridades coloniales eran más ecuánimes con ellos que con los criollos. El 6 de enero de 1813 se tomaron la ciudad al mando del general Pierre Lavaluc y esto condujo a la destrucción de buena parte de Santa Marta, lo cual llevó a su vez a la Junta de Ciudad a apoyar la fuerza expedicionaria española encargada de la reconquista. El general español Pablo Morillo y su ejército realista entraron a la ciudad. Allí el pacificador les dio una medalla a todos los que defendieron la provincia de los intereses cartageneros. A su vez, desde allí se organizó el sitio de Cartagena. El 11 de noviembre del año 1820, al tomarse Santa Marta, las tropas independentistas dejaron 700 fallecidos y 400 heridos, en su gran mayoría indígenas reclutados por los españoles. En los siglos XX y el siglo XXI, durante las primeras décadas del siglo XX, el tabaco, el cacao y sobre todo el banano le trajeron prosperidad a la región y desencadenaron una oleada migratoria. La bonanza dejó en Santa Marta algunas construcciones republicanas como el Palacio de Justicia y otros inmuebles en las avenidas del Libertador y Santa Rita. En 1928, una huelga de los obreros de las bananeras, del ferrocarril y del puerto terminó en una gran matanza en la plaza de Ciénaga a manos del ejército al servicio de la Unity Freight Company, actual Chiquita. Los obreros exigían mejores condiciones laborales y pagos en moneda corriente y no en vales de la compañía. La masacre dejó varios cientos de muertes a bala y fue denunciada en el Congreso por el político liberal Jorge Eliezer Gaitán y narrada por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Durante las décadas siguientes, la explotación bananera fue decayendo y a mediados de siglo se trasladó a Urabá, en Antioquia. Hoy actualmente la economía en Santa Marta se basa en el turismo, el comercio, la actividad portuaria, la pesca y la agricultura. En ese mismo orden, el distrito mantiene una producción agrícola de 16.053 toneladas cultivadas en un área de 44.051 hectáreas. Los principales productos agrícolas son el banano, el café, el cacao, los frutales y la yuca. Santa Marta se conoce como la perla de América desde que el padre Antonio Julián le dio ese nombre en el siglo XVIII. Su actual eslogan de promoción turística es la magia de tenerlo todo. Además de varias playas y de sitios de valor histórico, cuenta como la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuenta con sitios arqueológicos como Ciudad Perdida, situado entre los 900 y los 1200 metros de altura. Por el sur, separado de la bahía de Santa Marta por el Cerro Siruma, se encuentra la playa del Rodadero. Esta ocupa una posición privilegiada en la ensenada de Gaira y es la zona de mayor nivel socioeconómico de la comuna de Gaira Rodadero. La playa se encuentra a 5 kilómetros al sur del centro de Santa Marta y está conectada con ella por la avenida Hernando Pardier. Por el norte, detrás de los cerros de Pescadito, se encuentra a su vez la playa turística de Taganga. Esta a su vez usada como puerto de partida
al Parque Tayrona, una reserva forestal situada a 34 kilómetros de la ciudad, con altura desde el nivel del mar hasta los 900 metros. Al occidente del parque, en el kilómetro 56 vía Ribacha, se encuentra Quebrada Valencia, un pequeño río que forma una serie de cascadas de gran altura y pozos, piscinas naturales. Es considerada una reserva natural y cuenta con una gran variedad de fauna y flora. En la Plaza de Bolívar, junto al malecón, se encuentra la Casa de la Aduana, donde reposó en cámara ardiente el cuerpo de Simón Bolívar. En la actualidad es la sede del Museo de Oro de Tayrona del Banco de la República. La ciudad cuenta con varios sitios de interés cultural, entre ellos se destacan la Quita de San Pedro Alejandrino, la hacienda del siglo XVII, donde Simón Bolívar pasó sus últimos días y en la cual falleció el 17 de diciembre de 1830. La Catedral Basílica de Santa Marta, construida en el año 1760 y la primera en jurisdicción eclesiástica en América del Sur. Este templo alberga una pequeña urna que contiene el corazón y las entrañas de Simón Bolívar. A su vez, allí se encuentran los restos del fundador de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas. A su vez, la casa de Madame Agustín se encuentra ubicada en la esquina de la calle Real o calle Grande, con el callejón Real o callejón de Don Pedro Sala, en el centro histórico de la ciudad. Esta mansión es una joya colonial construida en el año 1745. En ella vivió una elegante dama francesa llamada Madame Agustín. Y si quiere conocer bien Santa Marta, llega al Parque de los Novios, lo que se ha convertido en uno de los centros gastronómicos y turísticos de la ciudad, además de albergar inmuebles centenarios con valor patrimonial como el Palacio de Justicia y la antigua Escuela Cuarta. Este parque cuenta hoy con importantes bares y discotecas. La gastronomía de Santa Marta se ha creado en torno a los factores como su ubicación sobre el Mar Caribe, la variedad de climas en Sierra Nevada de Santa Marta y la mezcla cultural de europeos e indígenas. Son muy comunes los pescados y mariscos. Por ejemplo, en Taganga, un pequeño pueblo de pescadores, se puede encontrar varios restaurantes que ofrecen platos basados en frutos del mar. Dadas estas condiciones, la comida con la que un foráneo podría encontrarse serían platos basados en los mariscos, arroz de coco, cocada y con carne proveniente de los municipios ganaderos del Magdalena. Además, la comunidad cotidiana del Samario se basa en preparaciones hechas con guineo verde, banano sin madurar, sea este cocido para hacer el cayeye o frito en tajada y cualquiera de sus variantes, yuca cocida con queso, mantequilla o preparada en bollos de arroz y sopas de pescado, y como el resto del país se usa harina de maíz para hacer arepa, empanada y bollos envueltos. Así que Nancy, Alan, Gabriela, yo los invito a que vengan a conocer Santa Marta y sobre todo sus hermosas playas aquí en la costa del Caribe. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Carlos Ucate y Elmira retornando, ya será hasta mañana. Bendiciones para todos. Este fue ese segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiura desde Barranca, departamento de La Guajira. Bueno, es esa invitación que Carlos nos está realizando. Para allá vamos. Exacto, a conocer la Guajira colombiana, a conocer su historia, su cultura, conocer su gastronomía. Y a eso están invitados todos los venezolanos, los connacionales que no han ido, y lo hacemos a través de esta plataforma de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Continuamos con más información. Bueno, y hablando de temas criollitos y culturales, hay un dicho que dice cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo, ¿no? Resulta que el protector del pueblo, Freddy Bernal... Ah, ¿y ahora con qué salió? Ah, bueno, Freddy Bernal... hemos venido todos estos días diciendo por lo menos temas como se van a vacunar los representantes y los directivos de la VC. Se van a vacunar. Un alcalde del municipio, García de Evia, dijo que iban a priorizar otras personas más que no tienen nada que ver con los rangos de edades. La gobernadora, Lady Gómez, ha venido denunciando y Bernal dice, deja el show que no hay tarima. Monte un programa que se llama ¿Cuánto vale el show? Eso fue un programa muy famoso en Venezuela hace muchos años con Guillermo Fantástico González. Y entonces él viene y le dice, deja el show, eso es mentira, nosotros no estamos politizando la vacunación. Pero entonces póngase de acuerdo con sus mismos alcaldes, señor Bernal, para que no le hagan mala publicidad. Porque esta información de que iban a ser vacunados milicianos y que iban a ser vacunados los directivos de la VC y ha salido de voceros del gobierno. La gobernadora Lady Gómez simplemente ha salido a criticar la postura de estas personas. Entonces, aparte, usted viene y dice, bueno, que deje el show. ¿Y usted cuánto show ha armado? En función de otras notas, como por ejemplo la apertura de la frontera, que todavía está allí. Estamos allí esperando que se siente,
que hable, que deje ese tema de a mí no me presionen. Eso es un verdadero show. Informar a la comunidad lo que ha dicho propios voceros del gobierno en función de la politización que hay al momento de asignar vacunas, eso no lo veo como un show cuando las fuentes son mismos miembros del gobierno. Ella no está diciendo mentira, ella simplemente está replicando una información. Entonces, ¿de qué tal si usted también deja el show? No, vuelvo y digo, cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, y entonces siéntese y trabaje en pro de una apertura de la frontera, o de proteger al pueblo, o de traer vacunas realmente a la gente que le corresponde y que no estén parcializadas por el partido de gobierno. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura, y de toda esa amable audiencia que nos sigue a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta en esta primera hora con este primer enlace. Vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecerle antes a Robinson Cárdenas, quien realizó el Control Master. Y así iniciamos esta segunda hora de programa con Gaélica y su tema Brújula. En este momento hacemos triple enlace con Radio San José de Cúcuta 1160 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Radio Aruba Estéreo 91.5. Saludamos en el Control Master en este triple enlace a el señor Víctor Márquez de La Voz de la Gran Colombia. Síguenos en nuestras redes sociales, Siempre Venezuela Radio, en Twitter, Facebook e Instagram, y a través de nuestra página web puede visitarnos, siemprevenezuelaweb.com. A esta hora, bueno, Nancy, así tenemos en este momento en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Gaby, audiencia, nuestro primer invitado. Nos acompaña el licenciado en Comunicación Social, Célido Murillo. Él es comunicador social y va a estar el día de hoy acompañando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Gabriela. Acá nos trae un tema bien importante que ha venido dando mucho de qué hablar y mucho revuelo, y es el tema de nuestro colega y periodista Eduard Ortega Sánchez, pues quien lamentablemente perdió la vida por el COVID-19 y además fue despedido. Cuéntanos de ese tema, ¿cómo viene ese proceso? Gabriela y Nancy, tocar este tema es volver al dolor. Sin embargo, creemos en la plena justicia de Dios que será realidad. Y lo que pasó con nuestro compañero Eduard fue algo muy doloroso. Fue algo que atropelló en todo el amplio sentido de la palabra lo que es la parte moral. Sí te oigo. Nos comentabas el tema de Eduard. Sí, en efecto, Eduard fue despedido de una manera injustificada. A Eduard le terminan el contrato laboral el día 31, cuando aún no había terminado el proceso de... él tenía 3 días de incapacidad, que lo presentó el día 28. Creo que tenemos problemas con la comunicación. Debido a que estaba presentando síntomas graves de COVID-19. Sin embargo, Celio, ¿crees que en algún momento la empresa donde se estaba laborando Eduard presentó xenofobia, en este caso por ser venezolano? ¿Se vio ese tipo de acciones en este momento? Mira, te voy a ser honesto. Como tal, ahí no imperaba la xenofobia, imperaba el maltrato laboral, tanto a colombiano como a venezolano. Qué lamentable es poder escuchar esto de un medio que está mostrando es comunicación y que muestra además unión e imparcialidad. Ante todo este proceso,
de tristeza, de desilusión. ¿Cómo viene la familia y cómo ustedes como compañeros, como colegas, vienen trabajando este proceso? Mira, por ahora nosotros estamos reuniendo todo lo que son los documentos legales para entablar una demanda ante la empresa. Es que no solo hubo daño, ahí hubo un gran daño psicológico, que es el que afecta a Edward, que queda desempleado, con una enfermedad, con un hijo y una esposa que mantener. Detrás de todo, en los insultos, detrás de todo, esa extensa jornada laboral, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, que teníamos que cumplir, gastar 4 y 6 pasajes al día, está el daño psicológico que le hicieron a un colega, a un ser humano, a un comunicador social, que debo resaltar. Yo sé que hay un refrán que dice que no hay niño feo ni muerto malo, pero Edward era un excelente compañero de trabajo, era una persona ejemplar. Y para que llegue otro periodista de la talla de Edward a ese diario, pasarán millones de años. Qué lamentable es poder ver que no existe humanidad, que existe el irrespeto por el otro, que no se tiene el compañerismo y el buscar el bien común. Lamentablemente esta situación se viene presentando, Célido, en nuestro gremio y en casi todos los gremios, y sobre todo en el gremio periodístico se ve mucho este tipo de acciones. Pero ¿cuál es ese gran paso que sigue ahora, aparte de entablar esa demanda? ¿Cómo se encuentra su familia, o sea, su esposa y su hijo? Mira, he tenido la oportunidad y por decir la dicha, de todos los días comunicarme con ellos. Y desde que Edward se fue enfermo de la empresa, todos los días me comuniqué con él. Hoy todos los días me comunico con su familia. Ayer arribó desde Venezuela a la ciudad de Bogotá su padre, su hermano, la mamá de la esposa y una hermana de Edward. La familia está muy dolida, está triste, y que hayan tenido que pasar por el momento que pasamos pocos. El día que Edward murió, que estábamos con él en el centro médico de acá de Bogotá, fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque la empresa nos dio la espalda por completo, la empresa se desentendió de toda la parte humana y laboral. Tuvimos que dejar el dolor a un lado para enfrentar la parte monetaria que se nos vino arriba a todos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos los colombianos, a todos los venezolanos y comunicadores y no comunicadores que aportaron su grano de arena para nosotros poder hacerle las exequias a Edward. Porque para ese entonces alguien llamó y ni siquiera se hizo pasar por abogada, simple y llanamente llamó al gerente de la empresa para pedirle que por favor ayudara con las exequias, y no conforme con negarse, agregó una salta de mentiras que todo lo que trabajamos sabemos que es mentira. Sabemos que el contrato de Edward no finalizaba el 31. Sabemos que Edward no estaba vinculado a otra empresa, como lo quisieron hacer saber ante la opinión pública. Sabemos que Edward no pasó carta de renuncia. Quien renunció a la empresa el 31 a las 4:50 de la tarde fue mi persona, porque dije que no soportaba más injusticias laborales ni injusticia contra ningún ser humano. Yo fui quien renunció. Edward me dijo que no podía renunciar porque tenía una esposa y un hijo que mantener. Qué triste poder escuchar de quien está viviendo en carne propia, quien ha pasado por ese proceso, ver a un amigo, a un compañero, a una persona de la talla y de la calidad como lo describes, de Edward, lamentablemente se ve a diario en la sociedad. Esto deja mucho que decir, no de Edward ni de parte tuya, Celio, deja que decir de esa persona, de ese dueño, de ese medio de comunicación.
que primero está explotando, segundo no tiene calidad de persona, está mostrando que en su corazón no tiene nada y de lo mismo lamentablemente va a recibir un día. En medio de todo eso, tú pasas la carta de renuncia. En este momento, ¿cómo está tu situación económica? Porque sabemos que los salarios en esas jornadas tan extenuantes era un salario totalmente irrisorio para un profesional de la talla de ustedes. Mira, en realidad mi condición económica es triste, pero tengo mucha fe en Dios. Y la ley establece que tienen 7 días continuos para pagar la liquidación. Pues yo llamé ayer y me dijeron que no, que esa empresa dura 15 días hábiles para cancelar la liquidación, que ellos se rigen por otras normas, que ellos tienen sus propias normas, que tienen sus normas laborales donde la persona tiene que trabajar de 12 a 14 horas diarias, donde Edward y yo duramos solos trabajando mes y medio sin descansar ni un día. Y cuando preguntamos por los descansos, nos los negaron, nos dijeron que no podíamos descansar porque no había personal. Eso no es responsabilidad de nosotros. La empresa nos tenía que haber dado nuestros días. Y si había o no personal, era problema de ellos, no de nosotros como tal. Son ellos quienes tienen que resolver el problema de personal, no nosotros. Aún así, seguíamos trabajando. Te voy a contar algo muy interesante. Esa misma empresa tiene un periódico deportivo y ese periódico, Edward, tenía una experiencia en materia deportiva muy amplia y se lo habían ofrecido. Con base a esa ilusión, Edward trabajó más, se esforzó más, dio más de él, humana y profesionalmente, para que un día nos llamaran a los dos a la oficina a manera de burlas y decirnos que nosotros íbamos a otro medio, que ya habían llamado, que ya sabían todo, cuando en realidad era mentira. Nosotros no teníamos, y para muestra un botón, yo quedé desempleado y no me pagan mis prestaciones aún. Pero de Dios estará mi nuevo empleo, de Dios estará el día que me paguen mis prestaciones. Lo que sí yo no voy a dejar de luchar es por dejar en el lugar que se merece tener el nombre de Edward Ortega. Eso para mí es invaluable. Si eso va a costar mis prestaciones, si eso va a costar muchas cosas, pues yo asumiré la responsabilidad. Qué triste, me realizaba una pregunta, es muy triste conocer toda esta historia y este panorama y me preguntaban quienes están a través de las redes y acá mismo en la mesa de trabajo que cuál es ese diario. Es el diario Extra en Bogotá, un diario que no está cumpliendo con una normativa, un diario que está rigiéndose por otras normas, porque las normas laborales son muy claras en el país. Si usted tiene un horario laboral, tiene que ser un horario de 8 horas. Si usted pasa de las 8 horas, tiene horas extras. Y las horas extras que fueron cambiadas en algún momento por el presidente en su época cambiadas, pues fueron de las 10 de la noche, empiezan las horas extras. Esas horas extras tienen que ser pagadas. Y si estaban trabajando entre 12 y 14 horas, lamentablemente, tiene por obligación que pagar horas extras, pagar absolutamente todo por ley. Acá no es que si tienen unas normas y otras no. Aquí existe la ley del trabajo, donde usted debe presentarse y hacer todos los requerimientos. Lamentablemente, a mí me salió y audiencia me enervan las injusticias y más cuando están realizando ser inhumanos, cuando ni siquiera están mostrando un poco de apatía y están mostrando todo ese tipo, de apatía ante la situación. Lamentablemente en algún momento tiene que caer y el diario Extra en Bogotá, pues si continúa con la situación como está, más de un trabajador también irá a salir. El problema es que no saben, Celio, que en qué momento estamos en medio de una pandemia del COVID-19 y sea esa persona quien le negó a nuestro colega, quien le ha negado a la familia de nuestro colega la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Además, ya nuestro compañero no está, pero merecía
tener un sepelio que él mismo, con su trabajo y con toda la dedicación, él mismo se lo podía pagar. Pero lamentablemente esas son las injusticias. ¿Cuál es ese mensaje, Célido, para todos los colegas, para todos los colombianos y además para todos quienes están en Latinoamérica padeciendo por tantas injusticias que se están presentando? Mi mensaje para todos los colegas, para todas las personas, indiferentemente si son periodistas, no son periodistas, hermanos, vamos a denunciar, vamos a buscar las instancias, vamos a colaborarle a esos hermanos que están siendo vulnerados en este momento. No dejemos que las grandes mafias de medios de comunicación les sigan haciendo daño a las personas, que sigan llevando a la tumba personas generosas, personas buenas, personas que merecen estar hoy en día con su familia, como pasó con Edward, un hombre dedicado a su familia, un hombre que tenía un hogar, un hombre digno de admiración. Queremos agradecerte por dar este testimonio, por contarle a la audiencia de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, qué pasó con el colega, qué está pasando en este momento, y también agradecerte por participar, por saber que existe un Dios que va a colocar en ti, en este momento, va a colocar esa oportunidad laboral acá en Colombia. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Gabriela. Que Dios les bendiga y gracias por colaborarnos a todos. Edward también estará agradecido con ustedes donde esté. Así será. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, con más información. Bueno, y en este caso nos vamos al Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela, quien denuncia que al menos 12 medios digitales han sido bloqueados por el régimen de Nicolás durante lo que va del 2021, este primer semestre. 12, es decir, en promedio 2 al mes. Siguen cerrando espacios. Ese es el actuar de las administraciones comunistas, cerrar más espacios, más ventanas, que la gente no se entere, desinformar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no sabemos el guión completico. El Colegio Nacional denunció que como parte de las prácticas habituales de censuras aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro, ya suman 12 portales. Esto lo hacen a través de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos en Venezuela, mejor conocida como CanTV. Los medios digitales a diario sufren estas caídas. La Patilla, Noticias al Día, El Pitazo reportan que desde el pasado viernes son blancos de ataques cibernéticos, lo que ha impedido que un porcentaje significativo de sus usuarios puedan tener acceso a sus contenidos. Al menos desde este lunes 7 de junio también ha sido víctima el portal Maduradas, práctica impulsa para silenciar a la disidencia y a las voces críticas, sobre todo a las voces críticas, porque en los portales calificados de derecha siempre se ve opinión, tanto de lo que el gobierno hace mal como lo que la oposición hace mal. El problema de las dictaduras es ese, que no quieren ser criticados, que no quieren pasar por una columna de opinión, que no quieren escuchar qué es lo que verdaderamente está haciendo que sus políticas caigan en el pueblo y tengan al pueblo como lo tienen. Eso es muy, muy, muy lamentable. Luego viene los de CanTV, que se prestan para este tipo de censura, a decir por qué no nos quieren. Porque hace poco de un día salió una nota en donde decía: los trabajadores de CanTV están siendo hostigados por el pueblo de Venezuela, los miran mal, los tratan mal por temas como estos y temas también de corrupción, porque desde hace un tiempo para acá, si usted quiere un servicio de internet, usted tiene que pagarlo en dólares, aunque sea gratuito supuestamente. Si usted quiere que le repongan una línea telefónica, usted tiene que pagarlo en dólares. Es más, han habido ciertos casos en donde se ha denunciado que cortan a propósito el servicio para que sean llamados, y es casi una extorsión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de todo.
Me entusiasmé. Lo siento. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Ya casi tocando para fin de semana. Sí. Yo sigo insistiendo. Si seguimos así, vamos a empezar desde el lunes con este bochinche. Pero no tenemos la culpa. Quien envía los temas musicales es nuestro compañero Alan Peralta. Eso ya se nos sale de las manos a nosotros. Nos quería ver así con un poquito de música, ¿cómo que? No, bueno, se me fue. Popular. Bueno, el tema era drama, el grupo Témpano, y con este tema iniciamos esta última media hora de programa. Continuamos con el triple enlace entre Radio San José de Cúcuta 1160 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Radio Aruba Estéreo 91.5 FM. Bueno, ¿a quién tenemos en línea telefónica? Porque tenemos a ese segundo invitado, pero este segundo invitado es aquel que le baja la tónica. Venimos en estas tres porciones de la torta, que son 4 porciones de la torta que tenemos en Siempre Venezuela, pero en esta porción es ese tema donde se va a hablar de otro tipo de acciones que se vienen realizando en bien y en pro de Venezuela. ¿A quién tenemos en línea? Tenemos a Edmarie Valerio, ella es representante legal de la Fundación Renaciendo Esperanza. Ella es líder de la población migrante. Bienvenida, Edmarie, ¿cómo estás la tarde de hoy? Hola, muy bien. Muchas gracias por su invitación, a Nancy, a Gabriela. Estoy encantada de estar en el programa. Bueno, Edmarie, venimos a contar cuál es esa experiencia migratoria, cómo llegas a Colombia. Bueno, yo llego a Colombia hace ya alrededor de 5 años, pues fue una difícil, pero aquí estamos Continuamos con más información y ya cuadramos el tema de la comunicación con Edmarie. Así es. Bueno, aquí hay una nota que dice: al equipo de Bachelet le negarían acceso al capitán Luis de la Sota y otros militares presos. Familiares del capitán Luis de la Sota y militares presos por razones políticas alertaron que al equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se le niega el acceso a las cárceles para constatar sus condiciones y los tratos crueles que reciben. Molly de la Sota, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales que el equipo no ha podido entrar a Fuerte Tiuna, lugar a donde fueron trasladados estos militares desde los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, ubicada en Boleíta. Están torturando en las narices de la comisión de Bachelet, dice la hermana de uno de los imputados, firmando un mandato, y deben permitir que la comisión ingrese inmediatamente a todos los centros de reclusión y no lo están cumpliendo, señaló la hermana del capitán. Es lamentable que sigue esta violación de derechos humanos. Tienen ya un informe Bachelet número 1, tienen ya casi que una predenuncia, un precaso, un prejuicio, porque falta poquito para el juicio, ya tienen una investigación previa. De verdad es lamentable que sigan estos abusos, que sigan estas torturas, que por temas políticos. Yo quisiera ver, no, mejor no lo digo. Mejor no lo diga, resérveselo ahí. Sí. Bueno, ahora sí creo que tenemos ya a Edmarie en línea telefónica. Edmarie, estábamos hablando del tema migratorio. ¿Cómo es ese proceso cuando llegas a Colombia? Bueno, es difícil, pues porque primero se vino mi esposo y luego vine yo con mi hija. Fue bastante difícil ese momento de emigrar, ¿no? De dejar a la familia, de dejar todo allá. Fue bastante difícil, pero aquí estamos y bueno, saliendo adelante. Lo importante ante esto, pues, es que se está creando un proceso diferente. En medio de todo ese proceso que viene realizando, sabemos que eres una profesional en administración, y en medio de ese proceso de la administración vienes creando una fundación. ¿Con qué objetivo específico crea esa fundación?
Principalmente, pues soy la fundadora de la Fundación Renaciendo Esperanza. Ya anteriormente trabajaba liderando la comunidad, pues, pero me enfoqué ya como no conseguía trabajo, se me hacía difícil, pues me enfoqué en crear alternativas, o sea, buscar las alianzas para esta población vulnerable, que es la población migrante, para la empleabilidad, oportunidades de emprendimiento, el empoderamiento y sobre todo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué actividades realizan dentro de la Fundación Renaciendo Esperanza? Ese migrante, ¿qué puede encontrar en tu fundación? Principalmente con esto de la cuestión que no tenía servicio de salud, gracias a la fundación y a las alianzas con OIM para migraciones, pues hemos conseguido unas jornadas de salud y también con Americare en esta población que es corregimiento rural de aquí de Cali, y pues nos hemos enfocado bastante en el método de la salud. Pero también tenemos las ayudas o como la mano amiga para el empoderamiento y el emprendimiento. ¿Qué tipo de emprendimiento durante este proceso de trabajo se ha podido clasificar más y que está dando resultados en esa población? En la población venezolana, pues me ha dado la oportunidad de ayudar bastante a crear alianzas, y pues ahorita y realmente es los postres venezolanos, todo lo que es postre, pastelitos, toda esta rama que la población colombiana pues no la conocía, y pues está probando todas esas degustaciones venezolanas. Venezolano. ¡Qué rico! ¡Yo quiero! Extraño mis dulces venezolanos. Pues ya sabe dónde ir a conseguirlos. Pero es que tengo que ir hasta Cali. No importa, ya le hacen los envíos, ¿cierto que sí? ¿Tenemos algún problema en que le realicen los envíos a Cúcuta, María, aquí a nuestra compañera Gabriela? Bueno, creo que tenemos, sí, ya estamos. En María, ¿tenemos algún problema en que de esos postres le envíen la muestra y le envíen los pedidos a Gaby? Ay, está difícil, el problema es que no llegue allá, ya malo. El problema no es el envío, el problema es que con quien los envíen los entregue. No, y que estamos hablando de Cali. Cali ahorita está fuerte. Hablando de eso, ¿cómo ha afectado la situación de Cali a la fundación? ¿Siguen? Obviamente tú vienes con un trabajo de incentivar el emprendimiento y de incentivar esta muestra gastronómica. ¿Cómo le ha ido por estos días allá en la localidad? Bueno, te comento un caso específico. Tengo tres emprendedoras de postres de Montebello, y realmente aún siguen vendiendo, siguen trayendo sus postres. Realmente esto es un corregimiento, ¿no? Y es un poquito, no tan lejos de Cali, pero es difícil a llegar a él, ¿no? Y entonces, pues, no hemos tenido ese percance de que, o ese agarre para no poder llegar. Entonces, pues, los emprendedores pues, muy bien. Pero sí hay otros casos que se le hacen mucho más difícil, porque ellos hacen envíos o entregas y realmente, pues, todo está bloqueado, o no puede pasar, entonces no tienen para llevar ¿Cómo se llama ese corregimiento, María? Sabemos que está a unas cuantas horas o a cuánto tiempo está de Cali, pero ¿cómo se llama ese corregimiento? Este es el corregimiento de Montebello. María, una pregunta. A nivel, vemos en las fotos también actividades con niños, y sería como dos preguntas puntuales. La primera, ¿a qué cantidad de mujeres has podido tocar con tu fundación? Y estas actividades con niños estarían, digamos, relacionadas a solo recreatividad o recreatividad con enseñanza. Cuéntanos un poco ese tema.
Esto es una actividad con enseñanza, ¿no? Es de esta manera de intercambio cultural, ¿no? Para disminuir un poco más la xenofobia, ¿no? Porque mientras más juntemos a niños y a niñas, pues el modo de convivencia será mucho mejor también para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, pues creo que lo que quiere mi fundación es intercambiar culturas, en la cual también hicimos una escuela de danza folclórica, en la cual también junta las culturas colombianas con las venezolanas también. Entonces, es un intercambio de culturas, ¿no? De todos. Y la parte de las mujeres, he llegado también, no solamente la parte migrante, sino también de las mujeres desplazadas, retornadas y población vulnerable que están aquí en el departamento de Montevideo. Los proyectos que tiene la Fundación para terminar este año. Los proyectos que se tiene con la Fundación realmente es poder alcanzar más impacto, ¿no? Con la población en este intercambio de cultura. Me enfoco bastante para disminuir mucho más la xenofobia que hay, porque sí hay, entonces realmente es disminuirla, convivir, saber las necesidades que tiene la persona y que no todos somos malos, y entonces los buenos somos más. Finalmente, un mensaje para toda la población migrante que viene ingresando en esta segunda, tercera ola de migrantes que vienen ingresando a través de las trochas. Bueno, yo les digo que realmente si vienen a migrar, pues vénganse legalmente. A veces se nos hace muy difícil venirnos legales, ¿no? Pero realmente es más oportunidades, disminuye más la xenofobia también. Me parece genial que mucha gente que no pueda o no tenga los recursos vengan y pidan alguna asesoría de migración antes de dirigirse a otras ciudades, pues ya vemos que es un poco más el impacto y un poco más difícil para migración, pues darle legalidad a la población migrante, ¿no? Entonces ya con este paso, pues es muy importante el paso de migración que está haciendo ahorita, pero también debemos acatar normas y leyes que tenga el país donde queremos ir, ¿no? Queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Esta plataforma está diseñada para eso, para mostrar el trabajo que están realizando los migrantes venezolanos y que lo están haciendo de la mejor manera. Que tengas una excelente tarde. Ok, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me encantó la entrevista y bueno, espero que hayan próximas. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y en otro orden de ideas, la auditoría al sistema de votación será del 14 de junio al 26 de julio. El rector principal, Roberto Picón, señaló que después de estas 6 semanas de auditoría se presentará un informe y recomendaciones sobre lo que debe ser el futuro de este sistema electoral. Pues la Junta Nacional Electoral del CNE informó que la auditoría integral al sistema automatizado de votación pues iniciará el próximo lunes 14 de junio y tiene previsto culminarse el 26 de julio. La rectora principal de este ente comisional, Tania de Amelio, invitó al mundo a que puedan ver esta gran audiencia para que nuestros significados se sean un logro desde el principio hasta que se presente este informe final. El rector principal también ha hablado, Roberto Picón, señaló que después de estas 6 semanas de auditoría se presentará este informe, además se presentarán las diferentes recomendaciones sobre lo que se debe realizar en el futuro del sistema electoral. Picón también ha venido destacando la colaboración del sector académico con el CNE. Es una excelente noticia contar con estos 10 académicos para la revisión primero del software y además del hardware. Así pues es este proceso para las elecciones que se vienen a presentar el 21 de noviembre.
Continuamos con más información. Así es. Bueno, mira, aquí está un tema muy interesante. Veníamos hablando de que en Venezuela los bodegones cada vez son más numerosos, cada vez son los encargados y tienen la responsabilidad de mantener sus anaqueles llenos y pues a través de la comercialización en dólares o en pesos de estos productos ha venido el incremento o el auge de este tipo de emprendimiento. Pero no todo siempre es bueno ni realizado de la mejor manera. Lamentablemente, se vienen sumando más y más denuncias de empleados que trabajan en estos bodegones, cuyo ingreso es en dólares, que aún ganan el salario mínimo vigente en Venezuela. Realmente, dentro de la estructura de costos de cualquier emprendimiento, y creo que lo dice hasta una de las publicidades que tenemos aquí en Siempre Venezuela, dentro de la estructura de costos usted tiene que sacar todo lo que le cuesta tener un producto en anaquel, incluido a esa persona que lo está cuidando, que lo está vendiendo, que te está ayudando, o sea, los salarios. No seamos tan irresponsables y no nos convirtamos también en otro tentáculo más del empobrecimiento de la población venezolana. Si usted es dueño de un frigorífico o de uno de estos supermercados que están abriendo bodegones, llamados bodegones, si usted es dueño de un bodegón y usted está importando en dólares, está cobrando en dólares, pague en dólares los salarios o en pesos o en una moneda dura. Usted tiene que pensar también que esa persona que le está protegiendo la mercancía, que se la está vendiendo, que le está ayudando a crecer, está invirtiendo tiempo en usted. Entonces, no cometamos los errores que cometen este régimen de olvidarse de las personas que te tienden la mano y concienticemos eso. No puede ser posible que si le sacan ganancia, le sacan mucha ganancia. Ya estamos hablando de inflación en moneda extranjera, inflación dentro de Venezuela, y no piensen en los empleados que son los que mantienen en pie día a día esta clase de establecimientos. Lamentable la noticia. Esperemos que esto vaya cambiando y que se concientice al empresario venezolano para que cubra de manera eficiente los salarios. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana.